seguramente qué es lo que está diciendo el presidente López Obrador en este momento. La mañanera de ayer, el presidente López Obrador contrarretó a Carlos Loret de Mola y pues en vez de aceptar la propuesta del periodista de irlo a entrevistar o de dejar que se entreviste, pues entonces López Obrador recurrió al chistecito facilón de decir pues que mejor apuesten todos sus bienes y que seguramente él se va a rayar porque según la lógica de López Obrador, los bienes que tiene López Obrador pues son producto de trinques. ¿Y sus hijos? Específicamente Andy. Ahí está justamente el tema. Y es que el reportaje que dio a conocer justamente Carlos Loret de Mola con respecto a las actividades o las andanzas o los cochupitos que está haciendo el hijito de López Obrador, pues no gustó nada en Palacio. Y sabemos perfectamente, yo creo que ya todos los mexicanos hemos aprendido a leer, que cuando el presidente revira de manera virulenta con algo, primero, resulta que es cierto, y segundo, tiene que ver con su familia. Y bueno, ya lo hemos visto, vaya que sí, pues resulta todo verdad. Bueno, no hablemos de Pío, por supuesto, que evidentemente el haberse dado a conocer la imagen de él recibiendo bolsas y bolsas y bolsas de dinero para su hermano, pues es más que contundente. También, por supuesto, la sobrina de López Obrador que despachaba tranquilamente en contratos de Pemex, y por supuesto los trinques en los que se han visto metidos sus hijos, ¿no? O sea, la casa gris, que todavía sigue siendo un tema imposible de ocultar y que por cierto se tradujo aquí también en México, otra casa gris. Pero en este caso en específico, las andanzas de Andy, que de acuerdo al reportaje de Latinos, ha estado manejando una red de corrupción con sus amigos y que han dispuesto de varios negocios muy jugosos al amparo de la presidencia. Uno de los más jugosos fue justamente el acero del aeropuerto de Texcoco, que pues prácticamente se lo clavaron y lo vendieron al mejor postor sin pasar por ningún pago por delante, en perjuicio, por supuesto, de las arcas de la presidencia, bueno, de la República, del pueblo, de los ciudadanos. Lo cierto es que, hay que decirlo, al final del día, el presidente tuvo razón, ¿sí? Sí, la verdad es que sí. Sí tuvo razón el presidente cuando dijo que había mucha corrupción alrededor del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Texcoco. Sí, totalmente cierto, presidente. Nada más que no contaba con que la corrupción viniera de su hijito Andrés. Ay, pobrecito. Oiga, preocupa mucho cómo está comenzando su andadura el Instituto Nacional Electoral, ahora en manos de Guadalupe Tadei. Y es que, híjole, hay dos partes que preocupan sobre todo, o dos acciones que preocupan bastante. Bueno, el hecho de que se le haya otorgado a la Iglesia La Luz del Mundo el registro como organización política, oiga, ay caray, es muy preocupante, por supuesto. ¿Por qué? Porque bueno, yo sé que hay que recordarle a la banda cómo está este asunto, pero La Luz del Mundo resulta que fue fundada por Javier Nazón. Y nada más le quiero recordar a usted que Javier Nazón, por supuesto, está ya pues prácticamente aceptó, está preso allá en Estados Unidos y aceptó haber inducido a menores de edad a realizarle sexo oral. Esa es la organización que obtuvo por parte de este nuevo Instituto Nacional Electoral reconocimiento como organización política nacional. Eso es por un lado. Y por otro lado, algo que jamás había ocurrido desde que existe el Instituto Nacional Electoral. Y es que normalmente los presidentes llevan, por supuesto, o en todo caso proponen presidentes de OPLE o encargados de los OPLES, que son los que justamente administran las elecciones. Bueno, pues déjeme decirle que por primera vez en la historia del Instituto Nacional Electoral, la propuesta que traía Guadalupe Tadei para la presidencia de una OPLE fue rechazada por parte de los consejeros y de los directores.
Nunca había ocurrido esto. Ahora sí que, pues así como en represalia, se dice, no está confirmado, pero se dice que Guadalupe Tadei ya prácticamente ya le pidió, y por escrito, a muchos directivos su renuncia, precisamente para poderlos sustituir por encargados de despacho que sí puedan ser, pues ahora sí que obligados a votar por la propuesta de Guadalupe Tadei, para que entonces alguien afín a ella esté encargado, bueno, esté como encargado de una OPLE, ¿sí? Entonces estaríamos viendo por primera vez en la historia que el Instituto Nacional Electoral estuviera siendo operado específicamente por puros encargados del despacho. Qué mal está empezando el Instituto Nacional Electoral. Da miedo pensar que es justamente este instituto el que va a administrar y a procesar las elecciones del 2024. Si así como está empezando, así se va a comportar durante las elecciones del 2024, Dios guarde la hora. En México, además de raros, somos muy indolentes. Indolentes con temas realmente dolorosos. Y estoy hablando de las desapariciones. Un fenómeno que se reproduce como hongo en México. Al grado de que incluso en México tenemos madres buscadoras. Madres buscadoras que no solamente son ignoradas olímpicamente, sino que están ahora siendo masacradas, asesinadas por los mismos tipejos que han desaparecido a sus hijos. Y los mexicanos hacemos mutis. Resulta muy incongruente que los mexicanos tratemos tan mal a las personas que están buscando a sus desaparecidos, a sus hijos. Es un fenómeno que en el resto del mundo genera un susto y una indignación enormes. Y aquí en México las ignoramos olímpicamente. 34 personas diariamente desaparecen en México. Solamente en la administración del presidente López Obrador han desaparecido 121,000 personas. 121,000 personas que están desaparecidas. ¿Y cuál es la explicación que decimos prácticamente todos los mexicanos cuando se habla de personas desaparecidas? Pues sí, que seguramente andaba en malos pasos, seguramente andaba de travieso, seguramente andaba echando desmadre, seguramente era narco, seguramente traicionó al narco. Y esa es la forma en la que los propios mexicanos nos limpiamos la cola constantemente. Hubo un fenómeno reciente en la historia moderna, contemporánea, que a todos nos indignó. Y eso sucedió en Argentina, que fue cuando el régimen argentino desapareció a muchos niños, a muchos jóvenes. Y luego después se creó el fenómeno social de las madres de la Plaza de Mayo, que eran señoras que estaban haciendo exactamente lo mismo que hacen las madres mexicanas, buscando a sus hijos. A ellas sí se les llegó el reconocimiento internacional, todos nos indignamos, incluyendo los mexicanos, y dijimos que eran un ejemplo a seguir. Y sin embargo, en Argentina, las madres de la Plaza de Mayo son, todavía a estas alturas, en este caso ya las abuelas de la Plaza de Mayo, son muy mal vistas. Y todo el régimen les echa estiércol a más no poder. Sobre todo cuando se daban todavía en los 90s y los 2000s los famosos cacerolazos. Pero ellos no las mataban. A ellas se les echaba encima el aparato gubernamental con muy malas consecuencias, sobre todo cuando se trataba del tema en la prensa internacional. Acá las matan, acá las acribillan, acá las asesinan a plena luz del día, y los mexicanos lo único que hacemos es que justificamos que pues andaban buscando a gente muy traviesa. Algo nos está pasando como sociedad. Estamos podridos por dentro. Y fuera también nos empiezan a ver como una sociedad podrida. Una sociedad que es no solamente indiferente e indolente ante este fenómeno, sino que además justifica por la forma y desde el punto de vista que sea, que estas personas desaparezcan, que haya cada vez más ciudadanos desaparecidos en México. No sé ustedes, pero francamente a mí me parece indignante que nos permitamos todavía a estas alturas ser indolentes con este tema, hacer como que no nos damos cuenta.
voltear la mirada hacia otro lado y seguir viendo las travesuras de la administración pública o de nuestros políticos cuando a nuestros jóvenes los están masacrando y a sus madres también las están masacrando por el pecado de irlos a buscar.